género zombie comenzó inspirándose en la mitología religiosa vudú, donde los chamanes o bokor administraban una peculiar droga que inducía a sus víctimas en un estado de muerte artificial que duraba algunos días. Luego de ser enterrada la víctima, el chamán la recuperaba, administraba un segundo veneno para arruinar su cerebro y así conseguía un esclavo 100% manipulable que pasaría a tomar el falso papel de zombie. El género nació en Estados Unidos en 1930 con el libro The Magic Island de William Buehler Seabrook, que relataba sus pavorosas experiencias en Haití. En 1932 se estrenó en Broadway una obra de Kenneth Webb titulada Zombie, inspirada en el libro de Seabrook, retirada luego de solo 21 representaciones. En 1932 nació la primera película del género, White Zombie, la legión de los hombres sin alma, de los hermanos Victor y Edward Halperin, cuya historia giraba en torno a un villano poseedor de una legión de zombies destinada a cumplir sus más siniestras intenciones. A partir de aquí surgieron diversos films donde siempre había un villano, hasta que salió a la luz La Noche de los Muertos Vivientes, en 1968, de George A. Romero. Este marcó una nueva etapa del género en donde el fenómeno zombie ya no era algo local, sino una plaga imparable de proporciones bíblicas. Nadie controlaba a los zombies, que no son sino muertos que han vuelto a la vida. La única motivación de los zombies es alimentarse con la carne de los humanos vivos. Su capacidad de raciocinio es muy limitada. Su peligro no reside en su inteligencia ni en su velocidad, sino en su número y en su voracidad. No se le ha dado mayor importancia al motivo de esta resurrección masiva de los muertos, y ha variado de una película a otra, siendo a veces la radiación de un arma nuclear o la fuga de una sustancia química de uso militar, algún virus o simplemente la llegada del juicio final. El escritor John Rousseau, quien colaboró con George Romero en La Noche de los Muertos Vivientes, llevó el género por un camino distinto, creando así otra gran corriente del género zombie. En El Retorno de los Muertos Vivos, todo contagio sucede por causa de una toxina llamada trixin, que no se transmite por la mordida, sino por un gas tóxico o líquido que afecta tanto a vivos como a muertos. Aquí los zombies gozaban de inteligencia, recuerdos y hasta velocidad. Eran incluso capaces de engañar a sus víctimas con el único fin de devorar sus cerebros. Podían hablar, aunque no mucho, y siempre expresaban sus ansias por comer cerebros. La única forma de deshacerse de ellos era la desintegración total de sus cuerpos. No había otro modo, aunque se los mutile, todas sus partes se seguirían moviendo. Hasta el día de hoy se siguen modificando los zombies, siempre basándose en la idea de Romero y Rousseau, tanto en films como en videojuegos. Y aquí es donde el zombie sufre más cambios, por ejemplo en Resident Evil, de la compañía Capcom, donde se muestra un abanico casi incontable de monstruos no muertos que antes fueron humanos, animales o incluso plantas. Otro título destacable es Silent Hill, de la empresa Konami, que revela un mundo infernal tan morboso como sádico, donde todo pasa más por la demonología que por la idea de un virus o algo similar. Gracias a series como The Walking Dead, en los últimos tiempos se ha popularizado el género zombie, a tal punto que muchas personas afirman que quisieran que un apocalipsis zombie sucediera. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los zombies? Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.